Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Sapiens, este espacio valdiviano y, bueno, digital en realidad a esta altura de la década, en el que queremos conversar sobre distintas cosas, siempre relacionadas a productos de la cultura pop y que nos llevan a darle una vuelta extra a eso que vemos frente a la pantalla. El día de hoy me acompaña, obviamente, y como siempre, don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien por acá, chicos. Esperando ahora conversar sobre una serie que es algo muy nuevo a nivel de parrilla, en este caso de HBO la trajo y esperando darle su revisión porque pucha que vale la pena más en estos tiempos medio asiagos en el cual nos encontramos, no solamente por la pandemia, sino por la situación geopolítica que al final nos recae a todos y tendemos a pensar más cuando estamos encerrados en cuatro paredes. Nos referimos en este caso a Years and Years. Exacto, Years and Years es una serie británica que se estrenó el año pasado, 2019, a mitad de año, y que cuenta la historia básicamente de la familia Lyons a lo largo de 15 años, en los que vemos cómo sus dinámicas sociales, sus dinámicas familiares, sus vidas básicamente van cambiando. Y la gracia que tiene es que es una miniserie que es de la BBC británica y que, como bien decía Pablo, llega a Latinoamérica gracias a HBO. Bueno, ambos la vimos en este caso porque HBO Go, en el contexto de la pandemia, ha liberado algunos contenidos que tiene, dentro de los cuales está Years and Years. La serie es creada por Russell T. Davies, un individuo un creador en realidad que creó también otro programa del que fue conocido que no recuerdo en este momento, que voy a buscar por mientras. Pero Pablo, Queers as no Folk, sé. Queers as Folk, ¿cierto? ¿De ese te estás refiriendo? Exacto, sí, justo lo acabo Esa de pillar, fue una, sí. se- esa fue una serie que abrió todo el tabú de la temática homosexual. A lo que me refiero es que, claro, durante la historia de la televisión han habido personajes homosexuales. El tema fue que Queers as Folk fue una declaración de intención en el sentido de que mostrar a los homosexuales tal cual son, o sea, con relaciones, con el tema de la familia, las mismas relaciones que tienen ellos con sus parejas y desde el sentido de, a ver, emotivo, afectual y sexual, la serie era súper gráfica. Y tal vez esto no tiene tanta relevancia, pero al menos en Years and Years es una temática al cual el guionista, el creador, vuelve y sabes que la deja patente de forma súper orgánica. Tú no puedes pensar de que esto es una, no sé, que forma parte de la agenda, esos términos que tiende a ocupar la gente como para estar en contra de que se Políticamente muestre en correcto. relación. Claro, en la temática sexual está porque evidentemente los homosexuales siempre han existido y la forma en la que está inserta en la serie, como decía, es orgánica, no se siente forzada, los personajes son entrañables dentro de sus mismas condiciones, no todos los homosexuales son buenos, no todos los homosexuales son malos, bueno, es como, como la vida nomás, la gente no está condicionada simplemente por su afinidad sexual. Y es algo Son, que lo dejan patente el guionista en este caso en su serie Years and Years. sí, en realidad, claro, ese es uno de los tantos tópicos que uno ve cuando está frente a estos 6 episodios, que básicamente muestran cómo, a ver, la temática, yo creo que, bueno, el que esté escuchando esto ya la vio, por eso lo está escuchando. Spoilers, obviamente, detalles y un montón de cosas sobre la serie. Pero como en términos generales, durante estos 15 años nosotros vemos a 4 hermanos, a Steven, que es el mayor, casado con Celeste, a Edith, no, sí, Edith, que es Sí, Edith. conocida como una activista, en realidad es la segunda hermana, pero se nos muestra que ella estuvo durante varios años fuera de Inglaterra, que es donde se desarrolló todo esto, haciendo activismo de distinto tipo, principalmente medioambiental. El tercer hermano es Daniel Lyons, que trabaja en la oficina lo que nosotros llamaríamos como la municipalidad de Manchester. Y finalmente Rosie, que es la menor de las hermanas, que se le ve que es una persona que necesita utilizar sillas de ruedas para desplazarse y que al momento de iniciar la serie tiene un hijo y va a tener el segundo.
Celeste y Steven también, que son los nombré los más grandes, tienen dos hijos también, que son los sobrinos de la familia. Y todos ellos están bajo el paraguas de la matriarca, que es la señora Muriel, que es la abuela de ellos, es madre de sus padres, que en la serie no se le muestra, de hecho en el único capítulo que, o sea, se le nombra, pero se nos da a entender que fallece. Y que se separó de ellos cuando le fue infiel a su madre, a la mamá de los chicos. Y no es azaroso el tema de mencionar a todos los personajes y que todos estos conformen parte de una misma familia, porque el desarrollo que tiene la serie pone mucho foco en las relaciones que tienen ellos mismos. Al ser parte de un mismo núcleo familiar, no sé si esto tendrá tanto que ver con la forma en la que se desarrolla la sociedad inglesa, pero acá vemos que son muy respetuosos, por ejemplo, de las celebraciones, dígase, no sé, natalicios, cumpleaños, celebraciones de Año Nuevo, y es algo súper secular porque muchos de los acontecimientos que van pasando en la serie están todos presentes porque ocurren en una fecha determinada. Exacto, esa es parte del enganche que, claro, uno está en el título, digamos, de la serie, pero no es hasta que la ves que te das cuenta que es literalmente el paso de los años, eso es básicamente el programa, eso es lo interesante, de que parte de la base que nosotros tenemos hoy en día, parte ambiental en el 2019, en el 2019, si es que quieres un poco más tecnológico, un poquito más avanzado, tal vez de una situación económica más acomodada que permita ver tecnologías como Signor, una inteligencia artificial que es básicamente como el coordinador de la tecnología de la casa, que de hecho existe, pero me imagino que en países del primer mundo como Inglaterra y más en situaciones, como decía, económicas más acomodadas, son mucho más accesibles, que permite que, por ejemplo, la familia pueda hablar estando cada uno en su casa, solo con decir en voz alta, señor, llama por favor al link familiar, que sería como llama al grupo de WhatsApp de la familia, y conversan todos mientras ven tele, cosas por el estilo. Sabes que en ese sentido la serie es tiene una sensibilidad súper rica para mostrarte cómo la tecnología ha permeado tanto en los individuos que ya da lo mismo que estén juntos, da lo mismo que estén separados, o sea, todo es tan inmediato, la gente ni siquiera se pregunta el por qué tienen estas redes que ni siquiera las pueden ver. Creo que en un momento, de hecho, uno de los personajes la dice, o sea, ¿dónde está? Y la serie es súper gráfica en mostrarte eso, y eso fue una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención y que también está presente en el primer episodio, donde vemos este despliegue, donde, claro, pasa lo que tú dices, que hay una inteligencia artificial que te coordina toda la casa, y hay una escena que a mí me gustó mucho, en su momento no la entendí, pero una vez cuando reparé en ella me di cuenta de qué es lo que te están intentando contar, que es cuando los niños en la celebración, creo que es de Año Nuevo, Ujú. están viendo la tele. Entonces ellos se Sí, sientan sí. y dan por hecho de que la pantalla, este despliegue gráfico se tiene que quedar de por sí. Y están en la casa de su abuela. Entonces los chicos se sientan y, o sea, ¿qué está pasando? Llega la señora, que tiene en este caso un aparato que podría ser considerado para ellos como anticuado, para los niños, Mm. y les conecta el enchufe macho donde está el aparato hembra. Entonces es como, puta, estos cabros no racionalizan el tema de la tecnología, para ellos siempre ha estado. Y que al mismo tiempo una reflexión que también deben tener la gente que está actualmente en el contexto del año 2020 en el cual nos situamos nosotros. Pero no sé, para mí es como, es súper rico que una serie te lo grafique de esa manera, que para los niños la tecnología es algo que, pucha, nacieron y estaba ahí. Exacto. O sea, en teoría para nosotros también, solo que la tecnología a la que accedíamos nosotros es mucho más precaria en comparación a la actual. Pero esa es parte de la gracia que tiene el programa, de que al avanzar durante los años no es como el clásico programa en que tú ves algo, la tecnología es un elemento, pero no es el elemento central. Yo me alejaría. A ver, cuando uno la recomienda o habla de ella, es inevitable como sacar Black Mirror a colación como un punto de comparación, pero no a mí por lo menos no me gusta hacerlo porque, claro, hay un componente de avance tecnológico y cómo nos relacionamos y todo, pero esta es una serie que está lejos de ser
tecnológica en términos como de lo central para ella. No, A y excepción, tampoco, es un elemento que está compuesto, que es parte de, pero como conversábamos un poco antes, yo creo que el principal categoría o elemento temática acá para mí es la política o las relaciones humanas, si es que quieres, pero la tecnología en realidad es como un agregado necesario de mostrar, que es parte del contexto, pero no es el centro de la discusión. sí, no, yo puedo entender que hay una cercanía temática con Black Mirror y también, no sé, hasta de vista, o sea, Black Mirror igual partió siendo una serie inglesa en las Sí, po. primeras temporadas, pero no podríamos nosotros decir que Years and Years es una serie tecnoapocalíptica como han tildado algunos al espejo negro. O sea, acá no te están diciendo que, pucha, posiblemente el avance tecnológico sea el último estadio de los seres humanos antes de perecer como especie. No, acá se ve es una convivencia mucho más natural con el avance Ujú. tecnológico hasta el nivel que en un momento muy prístino de la serie, tú ves que recién se está hablando sobre los transhumanos. ¿Que son los transhumanos? Son personas naturales, normales, que ven modificada su composición celular, neuronal, para formar parte, en este caso, de la red, de la nube, de la Internet. Entonces, eso no se presenta como una idea, no sé, peligrosa en cierto momento, sino que es como parte de esta filosofía del avance tecnológico en el cual se va suscitando la serie. Después te das cuenta que pasa de ser algo que es muy clandestino a ser parte del programa de gobierno. Entonces, Ujú. claro, es algo mucho más lógico, siendo que más encima la serie te está contando que hay un transitar muy rápido de los años, y evidentemente parte de ese transitar lógico de años es que hay un avance tecnológico que vaya a la par con el crecimiento y no sé, la evolución del humano en sociedad. A mí me gusta mucho una reflexión que hacen en la serie, que es cuando hay una personaje, en este caso Rubí, que es hija de Celeste con Stephen, que hace comida vegana, que es como, puta, no daña. Eléctrica. Claro, es una cuestión, pero súper sintética, pero es que no daña nada, siendo Claro. que hay cosas que pasan así que tendrían que ser, pero muy buenas para el ser humano, y al mismo tiempo hay una guerra declarándose de forma inminente. Para mí, esos toques, esas bifurcaciones, esas cosas que pueden ser contradictorias, para mí hacen una trama súper grande y súper rica. En este caso, la construcción de contexto que tiene la serie, yo encuentro que es muy buena. Es que de hecho como que el principal fuerte o el principal elemento en Years and Years es el contexto. Eso es a ver, porque te lo presentan con estos avances temporales, con esa música que es como altamente estresante, digamos, que va subiendo la intensidad y la ansiedad un poco de lo que te van mostrando. Y los personajes constantemente están hablando de lo que ocurre en ese contexto, de cómo la política se ha ido de aquí para allá, cómo esto se puede hacer y esto no, esto por qué ha pasado. Eh, Se tocan un montón de temas. Por ejemplo, me llamó la atención el Grexit que hablaban, que era que Grecia decide salirse también de la Unión Europea, o de cómo en España, a pesar de tener un gobierno socialista, se levanta una revolución de una izquierda extremista que toma el poder. Y así constantemente. Está el caso de la isla de Hong Dao que se nos presenta en el primer capítulo, en la que por la sobrepoblación los chinos se vieron obligados a construir una isla artificial, o ese es por lo menos el discurso oficial que tiene, y ante la sospecha de que tenga, sea una base de operaciones militares, Donald Trump decide bombardearla y básicamente declarar la guerra, haciendo que el Reino Unido en ese primer capítulo se declare en estado de guerra, lo que además de a uno como espectador dejarte con una ansiedad terrible, eh, te habla de un poco el tinte que tiene el programa, porque es presentarte. Hay un discurso con el que parte la serie, que es el que, no el de Vivian Rook, literalmente, sino que el que tiene Daniel en el hospital cuando nace Lincoln, el hijo de Rosie, Ese y tipo, él tiene en los brazos a la guagua y dice, y le preguntan, ¿y tú cuándo? Y la cuestión, y dice, no, ¿para qué traer un hijo en este mundo?
Hace, no sé, 5 años atrás las noticias andaban lo mismo y ahora que tenemos fake news y guerra y un montón de cuestiones y fascistas en Estados Unidos, ¿qué clase de mundo se viene? Y es básicamente un poco el norte Es el de la anticipo, serie. es el anticipo de la serie y de hecho esa escena tiene un ritmo, va acompañado con la música, después viene este montaje de presidente que aparte están en el poder ahora, lo cual vuelve la serie un poquito más inmersiva y que es muy buena para situarte en ese contexto de tensión. Sí, a ver, la escena del bombardeo, ataque a la isla artificial por parte de Estados Unidos, a esta península china, es genial, o sea, te transporta, te deja muy, muy, muy arriba, y yo creo que vendría siendo la reacción que tendría una persona en cualquier parte del mundo si que te están televisando un conflicto bélico de esa envergadura. Y de hecho es muy gracioso que en un momento hasta un personaje diga hace 5 años el mundo se iba a acabar y estamos acá y nada ha cambiado, pero al mismo tiempo sí han cambiado cosas. Evidentemente el conflicto de las grandes potencias, pucha, no a toda la gente las priva de un ser humano, de un ser querido, pero sí hay distintos tipos de hechos que se desencadenan a partir de este, donde evidentemente la vida está del más ser humano que tiene menos que ver con el gobierno, se ve afectado y en eso la serie... es incisiva para demostrarte eso, sí. A ver, todo el ascenso que tiene esta figura de derecha populista que rehuye de los debates, que tiene una lengua afilada para referirse a otros candidatos y que sabe dónde darle a la gente que está totalmente inmersa en un contexto donde las clases políticas están totalmente deslegitimadas y que esa clase política, justo esa, una de derecha y de izquierda, es algo que, pucha, puede ser la Inglaterra del 2019 y puede ser el Chile del 2000, del año que quieras después del retorno a la democracia, después, no sé, de cierto gobierno. Entonces, pucha, la serie tiene mucha habilidad para conectar con la persona que la está viendo. Diría que la serie es preocupantemente verosímil, porque es muy, claro, el toque de que los políticos que te presenten sean los políticos actuales, ¿cachai? Que te hablen de la muerte de Angela Merkel, por ejemplo, de Vladimir Putin declarándose presidente vitalicio de Rusia. eh, Son cosas que, claro, son para la ficción, pero tampoco son tanto. O sea, la reelección de Donald Trump hoy es una posibilidad real, más allá de que se haga o no se haga, como de lo que sea, se está postulando el tipo, entonces no es una, por lo menos no es algo como la posibilidad existe, sin ser nada del otro mundo, versus cuando se estrenó probablemente la serie o cuando la escribieron, que tienen que ser por lo menos un par de años atrás, donde eso era en realidad una especulación. Y, Sí, eh, y ocurre, a mí me llama la atención la figura de Vivian, bueno, es inevitable que te llame la atención la figura de Vivian Rook, pero yo la vi con el ojo del populismo. ¿En qué sentido? Yo en el verano anduve en Santiago, fue el Congreso Futuro, no sé si lo cacháis. sí, sí, por supuesto. Tremenda Eh, cumbre de sí, es avance como, tecnológico y de reflexión sobre el avance tecnológico. y de dar distintos temas, son como las TED Talks chilenas, ya, pero más allá de eso, algunos de los expositores que hablaban sobre política en el contexto de como de lo que se venía para Chile, del plebiscito sobre todo, de las protestas que estaban en el nivel como de vacaciones un poco en ese momento. Lo que recuerdo mucho que una persona dijo como tengan cuidado con los populistas. Y uno tiende a asociar al populista al que te promete lo que tú quieres, pero en este caso la idea de populista en realidad es aquel que dice que los representa a todos, ¿cachai? Como, no, yo los entiendo a ustedes, yo sé que ustedes quieren esto, 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 que es como empieza a crear su figura Vivian Rook, o sea, esto como, pero ahora tengo su atención, ¿cierto? Pero a ustedes igual les da lo mismo lo que ocurre en Siria o en Palestina o en Israel, ¿cierto? Como, o nosotros queremos ser liberales, es esa persona que en la prensa hace una afirmación que es demasiado genérica, que Claro. es muy facilista, y que, claro, tiene un éxito porque al final la serie, si tú te fijas, es el ascenso y caída al final de Vivian Rook, pero básicamente su carrera política. O sea, la vemos desde que parte en este programa de televisión haciendo carrera municipal, regional en Manchester, y le va mal, y de repente gana aquí, después gana allá, va haciendo camino al andar.
pero ¿cómo lo hace? Con, a ver, ¿cuál es la reflexión que yo vi cuando la escuchaba y analizaba un poco sus discursos? Que en una política que es tan desprestigiada, que en la que se miente tanto y en la que no sé si el adornar la realidad, pero el uso de la retórica tan ya en niveles degenerados es un estilo tan impuesto que al primer atisbo de sinceridad de una persona que hable con una verdad, la masa tiende a decir, ¿sabéis qué? Sí, pues, ¿cachai? Ella de verdad está diciendo lo que yo pienso, pero ¿cuál es el problema? Que eso implica que cualquier persona que diga una verdad, aunque sea una verdad que nosotros asociemos, algo que es éticamente incorrecto, eh, o sea, déjame ver como para ordenar bien la idea, es como, tenemos un político que nos habla con un grado de honestidad, y como es el único, lo tomamos. Sin embargo, no nos detenemos a analizar si es que ese grado de honestidad es algo que es éticamente correcto, ¿cachai? Como si es el tipo de representante que realmente queremos. No sé si me explico un poco. No, claro, no, sí, te estoy captando totalmente la idea y eso es algo que en la serie se muestra, puta, el personaje de Ian Rook yo lo encuentro, pero es que fabuloso, o sea, es odiable, pero tú puedes ver su símil en la vida real y yo creo que, bueno, la Yo no serie puedo está dejar de pensar en Castaway. sí, es claro, es cast, y son todos estos populismos de extrema derecha, pero que no se declaran de extrema derecha, siendo que son incidentalmente de extrema derecha, o sea, hay un componente nacionalista, le está hablando a las clases populares, hay cierto grado de desfachatez para mostrar cierto nivel de lejanía con las cosas que le podrían interesar a la política más avesada, y en este caso, personaje de la mujer que está en silla de ruedas, que es Rosie. Rosie. Ujú. Para mí es el personaje que está para mostrar que así como una persona puede declararse no estar de acuerdo con lo que puede presentar este candidato, sí o sí te vas a ver seducido por la forma. ¿Por qué? Sí. La chica siempre le está negando, no voy a votar por ella. Oye, qué malo todo lo que está diciendo, se lo dice a sus hermanos, que tienen un pensamiento diametralmente opuesto al que está hablando Vivian Rook, pero finalmente igual termina yendo a los meetings, se emociona cuando tiene una foto, y eso es muy, muy, muy del ciudadano, aunque suene peyorativo, es muy del ciudadano promedio. El ciudadano de a Y pie. la masa, para mí el personaje, él es el hermano menos atractivo para analizar, pero que está ahí para mostrarte eso, la sensibilidad que tienen esta clase de candidatos perversos para conectar con esta masa que al final, bueno, no es achacable, pero al mismo tiempo sí lo es, pero que está esperando de nuevo congraciarse con una política que al final no ha parado de mentirle durante años. O sea, en este caso, por ejemplo, Vivian Rock le planta cara a los laboristas, le planta cara al Partido Obrero y pucha, es como una izquierda que al final juega con la derecha y viceversa y puta que esa clase de discurso a uno como latinoamericano yo creo que a mucha gente alrededor del mundo le hace mucho sentido y por eso la serie es tan rica en conectar con los televidentes. En ese sentido, tú te das cuenta como, por ejemplo, Edith, o Edith, no me acuerdo cómo la pronuncian, la hermana que diríamos anarquista, activista política, incluso ella no es que la apoye, pero la encuentra una personaje destacada por estar rompiendo un poco el sistema con su alteridad, con su atipicidad de actuar. A pesar de que al final sabe que está detrás de un montón de cosas, sabe que es más de lo mismo y no tiene problemas en derrocarle y destruirle todo el gobierno, pero, pero incluso ella, digamos, pica o nosotros, se nos da a entender eso, que ella le compra un poco el discurso o apoya lo que puede generar Vivian Rook, a pesar de que en muchas instancias la vemos, o bueno, por lo menos en una, recuerdo un debate que se da en el segundo capítulo en que el otro candidato la deja o sea, en ridículo, en el sentido de que le dice como ella, pero ¿tú sabes realmente qué es esto? Una expresión, no me acuerdo de qué estaban hablando, pensé que estaban hablando de impuestos. Sí, Y la mina da así la cacha mal, como no, o sea, no es que no supiera, sino que no, estaba manipulando el término. Pero al final se saca el discurso con estos links, que son las cuestiones que cortan el internet en unos kilómetros a la redonda, y se gana un montón de gente porque plantea de nuevo un punto que sí es interesante. Puta, los cabros chicos, el internet hace que todo el mundo tenga un acceso.
obsceno, incontrolable al internet, obsceno, contenido. literalmente obsceno, contenido porno o bélico o lo que sea, no apto para menores. Eh, entonces dice, ¿qué hacemos? ¡Pum! Cortemos las libertades. En vez de querer llamar igual lo que voy a decir yo es súper idílico, pero como ese llamado en realidad reformular bien el sistema para, no sé, pues, para educar en contenidos digitales, para crear filtros de contenidos, qué sé yo, de que no le pasen a los niños de 7 años teléfonos, ¿cachai? Para que no tengan la posibilidad de llegar a ver eso. No, pum, te tira la solución instantánea que es impactante y que le va a dar prensa y que hace que todo crezca y tú te preguntas al final, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La labia? ¿O es importante que un candidato sepa o no sepa de algo? Que te la ponga ahí en el centro y que vea su éxito, te plantea un montón de puntos como circundantes que te hacen, o sea, darte cuenta y visibilizar ciertas cosas. A mí lo que me gusta de algunas series como Years and Years es que tiene algo que yo le denomino muy humildemente como el efecto espejo, que es eso que te permite como abstraerte de tu realidad y estarla viendo, y al verla en la pantalla te das cuenta que tú la estás viviendo. O no la puedes creer, tal vez la viviste, la puedes identificar, ¿cachai? Sí, no, de todas maneras. Y yo recuerdo mucho esa escena que es parte del primero o segundo episodio, si mal no recuerdo. El segundo. Y claro, es parte de un debate, es algo que podría tener nula repercusión, digamos, en una sala 50 personas, pero Sí. cuando ella habla de esto que es de la prohibición a nivel de redes totales para cabros chicos, la gente se vuelve loca y es como retuiteenlo, grábenlo y puta que te hace sentido si al final maneja, o sea, ella se plantea como alguien totalmente ignorante y hasta intenta dar como una vuelta de tuerca diciendo, claro, me lo dijiste porque soy mujer y puta, todas esas artimañas tan bajas, pero que al mismo tiempo funcionan. Yo creo que eso es lo peor. Que al final uno al verlo también te choca a nivel porque tú puedes creer que eso realmente pase, no sé, en el próximo debate municipal que tenga tu misma ciudad. Y no, sí, esa parte de la historia, siento que todo el arco de Vian Rook hasta la parte final está construido y puta, me hubiese encantado que hagan una serie solamente de ella, sí. Está súper bien construido y la actuación que tiene Emma Thompson es genial, o Es sea, brutal. es un personaje petulante, perverso, muy inteligente. El uso de la labia está totalmente comprometida al servicio de captar votos. Cuando el personaje en un momento pierde una elección, Ujú. tú sientes como toda esa frustración cuando gana, cuando ella se vuelve primer ministro de Inglaterra y que va encima eso pasa después de que pasa una tragedia. Entonces, puta, la serie tiene, para hilar las distintas tramas, tiene momentos donde realmente son, yo creo que roza la perfección y siento que la serie tiene 6 episodios, ¿cierto? Sí. Los 6 episodios te hacen perfecto el tramo de la carrera política, la lógica ella, como bien dijiste tú, de este personaje, que parte, como tú bien dijiste, de algo tan pequeño, una aparición en televisión, una declaración punzante, hasta presidir uno de los países más importantes en un contexto de guerra, y que más encima termina haciéndose cargo de la vida de muchísimos inmigrantes. Y ahora quiero pasar a esto, Camilo, que para Dale. mí es lo que nos contextualiza la serie, que es el problema como lo maneja la serie, que son los inmigrantes ucranianos que se están haciendo parte de la sociedad londinense y que están ubicados en un terreno, yo podríamos decir, de Manchester. Sí, mira, oye, antes de que siga, solamente quiero hacer una salvedad con respecto a eso, que fue una discusión que a mí me gustó harto cuando la vi en la serie, y que por eso te lo digo, que Dani tiene una discusión con una mujer al principio cuando vemos todo este como campamento con los inmigrantes, y él habla de que es distinto un inmigrante de un refugiado. Y que en el caso de lo que nosotros vemos en la serie son refugiados. ¿Por qué son refugiados? Porque son personas que están escapando por razones políticas. No es alguien que esté viajando porque quiera buscar un futuro mejor, o porque esté estudiando, o porque no sé qué cosa, sino que es alguien que está siendo perseguido en su país por ser quien es, en este caso por ser gay, por ser homosexual. Y que por lo que se nos cuenta más adelante, Víctor, que es la persona principal que lleva un poco la temática del inmigrante, fue denunciado por sus papás, porque ellos eran personas creyentes y en realidad consideraban que lo correcto era denunciarlo a las autoridades. Entonces, eso, como te lo presentan como refugiados más que inmigrantes, eso, pero sigue nomás. No, no, y que volviendo a esa temática que igual lo encuentro que es súper importante en la serie, el apartado de la sexualidad
siento que es lo que te marca entre Occidente y en este caso vendría siendo Oriente, porque en la sociedad londinense los homosexuales están totalmente asimilados. En este caso, Dani se besa con su pareja, le pide matrimonio donde hay mucha gente y tú no ves que hay un cuchicheo, hay algún tipo de conversación aparte, no es algo totalmente asimilado, ninguna clase de persona le hace un juicio moral a partir de su orientación sexual y de hecho hay una parte donde Muriel se está refiriendo a Daniel, y habla de que me contó a mí de que era gay y yo ya lo sabía, entonces eso ya como que te da cuenta que hasta las generaciones de gente más anciana tienen totalmente superado, entre comillas, el tema de entender o no que haya personas que puedan gustar de personas de su mismo sexo, diferente al tema de Víctor, donde gran parte de los pesares que él pasa es por el tema de su orientación sexual, diciendo que para mí esa es como una diferencia temática que donde te muestra la serie que hay cierto mundo y otro mundo. Exacto. Ya, pero desarrolla lo que tú querías decir sobre la migración y los refugiados. Claro, el tema de los refugiados, la gente que está huyendo de la guerra, en este caso, para mí es lo que te marca el cómo la serie se desenvuelve, en este caso, en un periodo de 15 años. Porque cuando el gobierno cuando todavía Vivian Rook no está por parte de él, están los refugiados, se les da una especie de campamento, tal vez no es una vivienda digna, pero el tema es que están recibiendo gente. Están recibiendo gente y durante gran parte de la serie el tema de los refugiados se mantiene como algo latente. Están llegando, en un momento no se sabe qué hacer con ellos, pero constantemente están siendo recibidos, en este caso en Inglaterra. Hay fichas con las cuales la gente se clasifica y podríamos decir que hasta ese momento la gente que está llegando está siendo asimilado por la sociedad de Inglaterra. Ellos, por ejemplo, y te lo dice la serie, ellos no están permitidos de trabajar. Ellos no tienen, podría decirse, capacidad no. Ellos no tienen la autorización por parte gubernamental de trabajar, siendo que cuando Víctor consigue trabajo, es denunciado por una pareja de Dani después de que éste le fue infiel con Víctor y lo denuncia, uno de los conflictos donde cual se desencadena gran parte de la historia que proviene después, que es el conflicto más puro. Entonces ahí te vas dando cuenta de cuáles son las condicionantes que tienen estas personas que están recién ingresadas al país, un país donde pueden vivir, donde se les da algún tipo de vivienda, pero tampoco pueden ser considerados ciudadanos, no son parte de la vía social, laboral de la ciudad. ¿Qué pasa? Una vez que llega esta candidata de extrema derecha, populista, que se mantiene totalmente en contra de que gente que venga de afuera se desarrolle en los lugares de trabajo donde probablemente solamente hubiesen ingleses, se les da un lugar para que estos se retiren. Esto es prácticamente, podríamos decir que a la gente, los que son refugiados, prácticamente que se les asigna una especie de container para que sean capturados de la sociedad y se les derive una especie, no sé si cárcel, pero sí prácticamente son una especie de campos de concentración nazi donde los tienen recluidos. Después de que ellos desaparecen, ya no forman parte de la vía bajo ningún tipo de lupa del gobierno, desaparecen totalmente de la faz del país. De hecho, hay un discurso que es súper, o sea, no una historia o un ejemplo súper, no sé, diría rígido, pero estoy buscando una mejor palabra, de Vivian Rook casi al final de la serie, en el capítulo 5 debe ser, cuando está en esta reunión de accionistas que son los que se hacen cargo de los campos de concentración, como cuando hay distintas empresas que quieren como ganarse la licitación de mantener las estructuras y después de que ella se encuentra con Steven, nosotros la vemos entrando en una reunión donde hay unas personas del gobierno diciendo como estos son los casos, bla, 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 y esta mujer cuenta una historia de cómo antiguamente en Inglaterra se había hecho eso
y básicamente lo que hace es alienarlos a decirles que no hay ningún problema con que manden la gente acá a su muerte porque el discurso que utiliza ella es el que la naturaleza se termina regulando a sí misma, por lo tanto al juntar a esta gente, al hacinarlos, al contagiarse enfermedades, van a por selección natural, dice ella, se determina el que sobrevive y es una forma súper, claro, inhumana, con todas sus letras, de justificar básicamente genocidio. Ella, de hecho, lo dice, algunos le dirían genocidio, yo diría que es una política que funciona. Y cuando no hablamos de algo es porque funcionó, porque se hizo antes y nadie tenía idea de que esto se había hecho antes, pero es porque funcionó, dice eso, porque ayuda a regular todas las personas que tienen enfermedades, qué sé yo, que es básicamente la red que al final de la temporada Edith trata de, o sea, no trata, logra desbaratar un poco y poner a la luz pública. Sí, no, pero ese discurso de al final hagan lo que sea con los inmigrantes, pero no que no sean parte de mi, no sé, de mi visual en mi país, pucha, también es algo que a uno puta que le hace sentido cuando se pone a leer comentarios en redes sociales. Y siento que al final es Vivian Rook haciéndose eco de tal vez tanta gente que no tiene esa cercanía con esta clase de personas y que no quiere entender ni tampoco tiene la intencionalidad de entender y pucha, también es algo latente en los tiempos de ahora, si hay más cuando por ejemplo en cierta parte de la serie te están diciendo que hay una ordenanza gubernamental donde si en casa hay algún, ¿cómo se llama?, espacio sin habitar, tengan que sí o sí recibir personas, entonces todo eso ayuda para formar cierto nivel de desapruebo a la gente y que se vaya haciendo un ambiente mucho más tenso y eso la serie no tiene ningún problema en demostrártelo y te dice que lo hace un candidato de derecha y pucha, la serie no tiene ningún empacho en demostrártelo con cómo ella lleva su forma de gobierno. En ese sentido yo encuentro que la serie es bastante gráfica y súper leal con ella misma y con el espíritu de la serie. Al final la serie también te está diciendo que, como bien dijiste, hay un gobierno... Víctor está escapando del gobierno de De derecha Hungary. donde están deportando, claro, donde están deportando, ¿cómo se llama?, homosexuales. Llega a España, todo está bien en España, se alza este levantamiento por parte de extrema izquierda y te das cuenta que es lo mismo. Mm. eh, no hay matices entre ambas formas de gobernar. Te está diciendo que al final todos los extremos llevan hacia la misma élite que lo maneja todo y que por más que por la sola idea de mantener el status quo que quiere la masa, va a hacer lo que esté en sus manos para impedirlo. Sí, y hay otro tema, o sea, hay muchos temas que toca la serie, pero otro que me di harto cuenta porque esta segunda vez que la vi para esto, le pude prestar más atención a otras cosas, que es el tema de la sobrepoblación, que nos lo hace de una forma explícita, nos dice como sobrepoblación muchas veces, pero hay muchos eventos que ocurren a partir de la sobrepoblación. Por ejemplo, ya está lo mismo de Hong Chao-Dao, que ya lo habíamos explicado. Eh, Vemos la crisis del trabajo. Vemos en Steven que pasa de ser el tipo que trabajaba en la banca a ser uno de esos hueones, como le dice la gente, como de los banqueros que provocaron la debacle económica, a ser básicamente un ciclista de pedidos ya, ¿cachai? Que tiene que andar haciendo. En algún minuto se llega a hablar de que tiene 11 trabajos. Yo no sé si es que sería efectivo que tenía 11 trabajos o en realidad era chiva para justificar que estaba teniendo una infidelidad, pero por lo menos sabemos que tiene unos 5 trabajos, una persona profesional y la cuestión. Y ahí tenéis un punto, por ejemplo, y también está el caso de Celeste, que es contadora y que cada vez la vemos más complicada tratando de conseguir pega, porque ella dice, a nosotros nos dijeron que el contador nunca va a desaparecer como trabajo, y los algoritmos le hacen la pega, ¿cachai? Entonces cada vez va quedando más como aislada de las posibilidades que tiene y más abajo dentro de la cadena de productividad. ¿Y por qué se da esto? Porque la humanidad se va reproduciendo, los humanos vamos avanzando, digamos, vamos multiplicándonos cada vez más y de forma exponencial, pero los espacios de trabajo siguen siendo los mismos. Entonces, la cantidad de personas que nace aumenta, la cantidad de profesionales, por lo tanto, que nace aumenta, sin embargo, los espacios para trabajar son los mismos y hasta menos en algunos casos por la automatización del trabajo.
Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, algo de que hay tanta gente en el planeta, pero no aumenta la cantidad de trabajo, o sea que encuentran un techo que causa problemas. Pasa lo mismo con la crisis de del habitacional, digamos, que ejemplifica lo que decías tú, por ejemplo, de esta ley no me acuerdo cuál era el nombre, pero la ley como ley de la pieza, creo, Sí, en que sí, decía, en que si tú tenías dos piezas disponibles o vacías en tu casa, te estabas obligado por ley a recibir a alguien o ocuparla, que responde a lo mismo. Nace exponencialmente más gente, entonces ya se construye más, pero va a llegar un minuto en que literalmente no va a haber más planeta para construir casas o para construir edificios o para construir lo que queráis. Incluso supongamos que existiera la posibilidad de construir bajo el agua, incluso si lograra hacer eso, también eso va a llegar a un límite. El planeta no crece. Por lo tanto, la sobrecreación de humanos, de Homo sapiens, eventualmente va a llegar al ¿cuál es la palabra? El colapso, y que, como te digo, es una constante que nosotros vemos ahí, que sí, también, por ejemplo, perdón, solo para cerrar, también se ve el caso de Rose, y que trabajaba en un colegio y que se ve reemplazada por estas hamburguesas que se calientan solas, que son tan artificiales que hasta un vegano podría comerlas, como le dicen a ella, y que después se crea este carrito, pero este carrito en realidad después es clausurado porque no cumple con ciertas leyes inventadas nuevas, entonces no, es una cagada más o menos. que es una parte de una zona roja porque hay delincuencia, diciendo que, claro, esa idea te la mete muy por abajito, pero que tienen real incidencia como para conformar este final donde se desarrollan donde se desarrollan y se finalizan todas las tramas. No, tienes mucha razón. Al final siento que a ver, toda esta sensación de caos y donde te das cuenta que donde está colapsando igual habla del mismo sistema que ya no da barco. Es como la finalización del estadio máximo del capitalismo, donde ya ni siquiera puedes considerar salvaguardar la integridad de las personas que lo sustentan, que finalmente esta clase media, a ver, clase media trabajadora, pujante entre comillas, porque igual son personas acaudaladas, pero que al mismo tiempo llega un gobierno donde se privilegian otra clase de industrias y quedan totalmente desprotegidas y puta, en concepto, o sea, en tiempos de pandemia también es otra idea que nos hace sentido, o sea, un mes de gente donde no pueda trabajar de forma normal y la gente ya se queda sin ahorro, no pueden pagar los más mínimos sueldos y hay un colapso y la gente termina en la calle. En este caso son cosas que al personaje de Stephen le pasa, como bien tú narraste en su auge y caída posterior a la crisis de la de la península que fue bombardeada. Pero claro que sí, esa sensación autodestructiva tiene mucho que ver con el sistema donde no te lo dicen, pero es un sistema capitalista depredativo, muy centrado en la capacidad que tiene la banca para proveer de estabilidad a una economía y que al mismo tiempo Vivian Rook tiene en este caso, para la gente que está y que comulga con esa clase de pensamiento, tiene la cara para plantarle y decirle que eso está mal y que ellos van a pagar y que al final las masas van a ser favorecidas, siendo que pasa efectivamente todo lo contrario. Ujú. Parte del discurso, y de hecho, cuando Edith llega a la casa en el segundo capítulo y tienen ese almuerzo, recibimiento, ella le dice, sí, ¿sabéis qué? Llevo no sé cuántos años hablando en televisión de que el calentamiento climático, de que los polos se van a derretir, de que las especies van a desaparecer y todo el cuento, y siempre tenemos 10 años para arreglar el problema de la capa de ozono, 10 años para arreglar el calentamiento climático. Y dice, llevamos 30, sí, ya fue, cagamos, ¿cachai? En algún momento vamos a llegar todos viviendo como agricultores, en cada uno en su casita, eh, con una letrina afuera donde ir al baño, y sería como súper ya rendida la lucha natural, climática, ambientalista, si es que quieres, porque al final el sistema, como dices tú, es depredador, porque el capitalismo y el ambientalismo no van de la mano, a menos que haya una evolución demasiado grande,
por esencia no se ve posible. Y la serie, por ejemplo, te plantea eso, que una lucha como esa incluso ya está perdida. ¿Cachai? Es cosa de tiempo, lo que mejor puedes hacer es tener una mejor pasada hasta que llegue ese punto crítico, pero eventualmente no, ya fue. ¿Sabes qué? Y eso es una reflexión que te plantea la serie durante los episodios, te la plantea de forma subliminal, pero cuando llegamos al sexto episodio, el personaje de Muriel tiene un speech, un discurso que te lo está diciendo pero en tu cara y deben ser unos 2, 3 minutos donde no para Te de hace decir mierda. de verdad, en verdad, o sea, es prácticamente le hicieron los cambios, no te gustó, seguiste consumiendo, te dio lo mismo que dejaran a gente sin trabajo porque pusieron máquinas y ahora te estás tragando todo por lo cual no pudiste luchar en su momento. Sabes que para mí es el momento culmine de la serie. Yo el sexto capítulo no lo disfruté tanto porque siento que la serie tiene el cómo serán las tramas es demasiado amplio para lo que en un momento se planteó, pero ese discurso de breves minutos para mí te sintetiza todo el espíritu de la serie y es perfecto. Es una joya realmente lo que dice, o sea, no tiene ninguna brillantez para demostrártelo a nivel de imagen, pero lo que dice en ese momento el guión es 10 de 10, es genial, o sea, yo recomendaría la serie solamente para que vean ese discurso. Solamente para que vean ese discurso, porque le habla al espectador, habla también del contexto de la serie y al final es una visión totalmente global de lo que ha pasado en el planeta desde los primeros atisbos de la revolución tecnológica. Y Es para mí es genial. una patada en la guata así brutal. Claro, es una declaración de intenciones que te hacen en el sexto episodio que tiene totalmente concordancia con todo lo que te mostraron durante todos los anteriores y es perfecto. Yo lo encuentro para mí es el punto más alto de la serie. Sí, porque te dice, por una parte, que no tenéis problema en consumir, por una que hay una polera, por no sé, 5 lucas, está bien, sin preocuparte ni preguntarte cómo el sistema alimentó hacia atrás, pues, ¿cachai? Al tipo que produjo eso y a la persona que la hizo efectivamente en un país perdido en África. Nunca te enteras en realidad de cómo o de qué manera esa persona fue explotada o recibió menos de la nada del porcentaje de dinero, pero es una polera piola que te salió 5 lucas, ¿cachai? Filo, no lo tengo al frente, así que no me preocupo. Los supermercados lo mismo, la automatización de la cuestión, no protestamos en contra, no dejamos de ir, de a poco vamos viendo, no sé, hace 5 años atrás, ponte tú, ya no sé, hace 10 años atrás, o 7 años atrás en la Unimark, por acá de Francia, por ejemplo, yo iba siempre ahí, teníais a la persona que tú le llevabas el pan, pum, te lo pesaba, te tiraba el sticker con el precio, y hoy en día, hace, no sé, 3 o 4 años atrás, ya estaba la máquina que te la pesa sola. Y ahí tenéis un pequeño trabajo que, pum, se va, ¿cachai? Ya no tenéis a alguien que te pese el pan y que la cuestión se pegue sobre la máquina. En algunos supermercados ya están las cajas automáticas funcionando, y hay algunas, bueno, en el Jumbo, por ejemplo, es mucho más automática, y creo que en el bueno, estamos dando marcas como loco. Y en el TIT creo que también. Sí, Sí, pero por ejemplo la de líder tiene una cajera o un cajero que hace como el proceso final. En cambio la del Jumbo tú haces todo con la máquina, ¿cachai? Le dejas en una parte, la pesa y hay una persona que te ayuda. Pero de a poco los están naturalizando y de a poco te vas a dar cuenta que eso va a ser común y la automatización de la que tanto nos hablaron los escritores de ciencia ficción al final se termina cumpliendo, pues pasan de ser creadores a ser profetas, básicamente. Y ahí es donde, perdón, y ahí es donde el discurso de Muriel te pega en los cocos, porque te dice al final todo lo que está pasando, tú no hiciste nada al respecto que vaya a hacer, po. Y termináis la serie, ya termina, qué sé yo, etcétera, y al día siguiente, no sé, pues tenéis que ir al súper, o explota un estallido social en tu país, ¿cachai? ¿Y qué vaya a hacer? Pues ya, la serie te lo planteó, te dijo, mira, esto está pasando, esto está ocurriendo, esto está mal por esto está bien por esto y te encontrás con tu realidad y tenés que hacer algo al respecto, porque ya estás informado, digamos, ya tomaste conocimiento de la situación, ¿qué posición vaya a tomar? Entonces ahí te ponen en un pie, o a mí por lo menos me llega así, te ponen en un pie súper incómodo, lo que habla muy bien del relato, al final de la historia que te cuentan, de la reflexión que buscan tener. sí,
No, en ese sentido, pucho, no podría pasar. De hecho, toda esta conversación podría centrarse solamente en todas las condicionantes y todo lo que genera ese discurso, pero para mí hay que revisarlo, o sea, hay que verlo, hay que tomarlo en el contexto de la serie, hay que también traerlo a la realidad de uno y no sé, uno no se va a cansar de encontrar paralelismo entre lo que dice esa ancianita en esos minutos, todo lo que al final configura la realidad de que a uno lo golpea en estos casos. En ese sentido, pucho, no debería recomendarle la serie a todas las, pero a todo ser humano. Pues, sí. Tal vez cuando hay una reflexión mucho más grande cuando te lo dice la ficción a cuando lo lees en el diario. Hay otro Sí, tipo de, totalmente. hay otro tipo de raciocinio cuando te lo están diciendo, no te lo están diciendo de forma subliminal, sino que te lo están exponiendo, te lo están poniendo en la cara. Yo, bueno, por eso, para los que escuchan, a Pablo le dije que viera la serie ni siquiera por esto, sino que casi como una obligación cívica, que era necesario verla, porque Sí, vale la pena 100% recomendado. totalmente. Bueno, Sí, o sea, no, es que yo insisto, si uno tiene cierto línea de pensamiento, que son las cosas que uno aprende del entorno donde se desarrolla, pero cuando una ficción que es súper real, te lo muestra, puta, es como doble el impacto, no sabría no sabría explicar cómo esa sensación que uno tiene cuando le están diciendo cosas que uno ya ha vivido, las sientes cercanas, que la tomas de otra forma. que la ves, No claro, sabría, la ves en claro, perspectiva, porque al final está ahí afuera de lo que está ocurriendo, pero reconoces lo que estás viendo. Entonces ahí es donde se genera el quiebre. Yo creo que otro tema claro. también. No, dale, dale. No, que para finalizar la idea, que es diferente cuando ves que está pasando en una sociedad que uno la mira tan lejana como Londres y te das cuenta que es lo mismo que está pasando en Chile hace tanto, pero tanto tiempo. Y siendo Chile, pues ya te podría decir Chile, te podría decir Brasil, te podría decir cualquier tipo de sociedad en el tercer mundo y es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Así es. Lo que yo te iba a decir es que otro de los puntos que abarca harto la serie es cómo es la crianza en un contexto tan tecnologizado, que lo vemos de Sí, principio a fin. O sea, claro, como decías tú antes, está más guiado por el tema de Bethany queriendo hacerse transhumana, que básicamente uno, claro, está asociado a la tecnología, pero uno puede fácilmente, y es lo que uno piensa al principio, que puede paralelizarlo con las personas que necesitan o que requieren cambiar su sexo o su género, y es bastante, claro, paralelo, pero ya, llevado a la tecnología, y que lo llevan a la tecnología porque, claro, uno al principio cuando escucha, cuando los papás revisan su historial y ven que ella está buscando información sobre trans, creen, ah, no, mi hija quiere ser trans y la cuestión, bla, bla, bla. Y uno dice como, ah, ya, como cliché. Y de repente te plantean el que no, que ella quiere ser transhumano, que ella quiere deshacerse de su cuerpo, ser básicamente información, como, y con un argumento súper digitalizado en el sentido de que se desentiende y considera una carga lo molecular, digamos, lo biológico, te pone, de nuevo, te pone realmente en jaque porque tú decís como, ah, sí, open mind, yo no, yo que mi hijo que sea de la sexualidad que quiera, que le guste quien le quiera, ¿cachai? La cuestión, pero de ahí a que él te diga, oye, ¿sabes qué quiero deshacerme de mi cuerpo? Puta, te ponís de nuevo como a la el, defensiva o como el golpe es como más, mucho más real, creo yo, como más cercano. no, en ese sentido ahí el choque generacional es súper grande porque de partida los papás ni siquiera se imaginan a qué se refiere a esa Mm. clase de modificación a nivel celular. Sí, es en ese sentido la serie tiene distintos tipos de momentos donde te muestran el tema de la crianza, por ejemplo, el niño Lincoln, que es el Ujú. segundo del personaje de Rosie, él parte siendo un niño varón, se le reconoce como varón, y en cierto momento de la serie él empieza a ocupar coletas, así como moñitos.
A nadie le Sí, genera ninguna clase de suspicacia, nadie le dice, oye, no, esto es de niño, esto es de niña, no, son cosas que se dan por sentado. O sea, el niño tiene la capacidad de cambiar su orientación, cambiar su, no su género, sino su orientación sexual desde lo más temprano y es algo que no forma parte de ningún tipo de contrariedad a nivel a nivel de la sociedad. claro, Ese sí, más otro, que cambiarlo es como de ser nomás, ser una persona, fin. exactamente, para hacer en este caso la performance a nivel estético de niña. La temática de los transhumanos para mí fue lo primero que me llamó muchísimo la atención de la serie. Lo encontré súper novedoso, o sea, de hecho a ti te lo comenté que la escena cuando Bethany está hablando con sus padres y tiene encima de la cara la interfaz de perro, a mí me dio Mm, terror, porque jamás me ¿cierto? hubiese imaginado que así se vería algo y algo tan, no sé, la palabra no es perverso, lo encuentro como trastocado, que alguien quisiese ocupar en su día normal una interfaz que tenga un dibujo súper naif de un perrito, así como uno lo ve en Messenger, en Facebook, en WhatsApp. Y la serie no o sea, te lo muestra de que es parte de la cotidianidad, a nadie le causa extrañeza, pero uno como espectador, tal vez primera vez que lo ve y es chocante, no sé, a mí me generó, no sé si miedo es la palabra, pero una incomodidad Impacto, súper claro. grande. Sí, de hecho, no sé, tal vez el tema de los transhumanos es mucho más interesante que esto, pero para mí esto al principio me sonó mucho más trastocado que lo otro, que una persona se quisiese descargar su mente, su etos, a la red. Es que a eso es lo que me refiero que plantea el tema de la crianza en este contexto, porque generalmente en los primeros capítulos vemos esa división entre, o sea, entre Celeste y Steven, en que uno es más permisivo que el otro trata de ser más estricto, pero es súper complicado de marcar el límite en algo que no conoces, ¿cachai? Porque por una parte puede ser que la niña necesite, por ejemplo, a Bethany, nosotros la vemos al principio en su infancia, adolescencia, como una persona súper tímida, que por eso se esconde tanto en la tecnología. Y yo me ponía en esa posición, o sea, tenéis una tecnología que le permite al adolescente no enfrentar la crisis de identidad por la que pasa, evitar básicamente las vergüenzas y los cuestionamientos y la generación de la identidad, tener un comodín para eso. Y que tu rol como papá, ¿cuál sería en ese caso? ¿Tú qué decisión tenés que tomar? O sea, le dicen, no, ¿cachai? Tienes que enfrentar esto porque es parte de la vida, te va a servir, bla, bla, bla. O decir, no, ya sabéis que entiendo que estás pasando por esto, y bueno, esta tecnología que te puede ayudar, ocúpala nomás, ¿cachai? Como, ¿cuál es el límite entre invadir como el espacio personal del individuo versus el educarlo en algo que también es algo que por definición es, no sé si arcaico en el sentido de que es demasiado lejano, pero sí que es por lo menos antiguo, ¿cachai? Eh, Ahí hay unos límites con los que se juega y ves, por ejemplo, el otro caso es el de Rosy con sus hijos, que el hijo mayor, el rubio, lo ves constantemente con esos como lentes grises de realidad virtual donde está metido cuando está jugando, lo que sea, y no lo vemos a él como hasta el final de la serie, por lo menos como alguien muy anormal, ¿cachai? Y para ella es Sí, súper normal, de repente el cabrón chico está, no sé, pues, están desayunando y está con la cuestión en la cara, se sí. despide de él mientras él está con la cuestión ahí, entonces Hay es, una bueno, una simulación situación constante. tecnológica. Sí, hay una simulación tecnológica donde te dan por sentado, bueno, algo que yo ya me había referido acá, que es donde los niños ya nacen con esta tecnología y no la reflexionan. Sí, a mí igual me llama mucho la atención. Es parte de los detalles que uno ve la serie, tal vez cuando la revé. Uno tiende a centrarse a veces en los personajes que están hablando y lo que está pasando alrededor también es súper gráfico. Me había olvidado de eso en las reuniones familiares que tienen en la casa de Muriel, a veces que los chicos, o sea, los mayores están disfrutando de sus conversaciones y los niños tienen esto, claro, estas gafas de realidad virtual y nadie lo está sacando ahí de su mundo y tampoco nadie se plantea en contra de que eso pase, si en ese sentido las implicancias que tiene la tecnología, la gente la tiene asimilada, tal vez
hace tanto tiempo, y ese para mí es otro detalle donde se diferencia de las historias tecnoapocalípticas que tienden a hacerse famosas a veces por el tema de que se cree que todo avance tecnológico puede terminar en algo incidentalmente perverso. Pues en este caso, la serie se plantea el avance tecnológico de otra manera mucho más ligado al avance que tiene tal vez la sociedad social. En este caso, ¿a quién no le gustaría tener una plataforma que con solamente hablarle te pueda conectar con cualquier tipo de persona en cualquier lugar del mundo? Uno ve que, por ejemplo, cuando Edith está observando la bahía china y es bombardeada, ellos en ningún momento pierden la comunicación, y eso prácticamente está pasando en tiempo real. Ujú. Y sí, es que es naturalizado al final, ¿cachai? Todo lo que plantea la serie, o estas cosas que nosotros llamaríamos disruptivas o diferentes a nuestra época, son naturales en el programa, porque es lo que decías tú antes, por ejemplo, con las orientaciones sexuales no hay ningún tipo de nada hacia nada, ¿cachai? Ves conversando gente, como especulando, no sé, pues cuando por ejemplo está Celeste con su hija la menor, Ruby creo que era que se llamaba ella, y ella empiezan a especular como, oye, estará como Edith, o sea, sí, pues Edith enamorada de su amiga que después, Frank, con la que efectivamente después tiene una relación, Claro. y también hacen lo mismo con la hermana Elizabeth y así sucesivamente, pero te das cuenta que para ellos es como hablar de personas con pareja, y ocurre lo mismo con la tecnología, es algo que es súper natural, que es parte del día a día, y bueno, y al final lo mismo con la política, si al final eso hace que sea todo tan como relacionable y cercano, porque no parece atípico, parece parte natural de la evolución y del paso de los años, ¿cachai? Que es lo que lo hace tal vez más, no sé si terrible es la palabra, pero preocupante por lo menos. Sí, sí, sobre todo la falta de reflexión en tanto alcance, sí, evidentemente que es algo más en la sociedad en la que nos encontramos, donde cada vez vemos más que, no sé, un celular es prácticamente una extensión más de nuestro cuerpo, y donde, no sé, se te pierde el celular y tienes parte de tu vida ahí, desde no sé, tus relaciones con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, hasta cosas que son más palpables, como tu situación financiera, tu trabajo. Claro, evidentemente eso es algo que te choca, algo que te choque, y que la serie tiene la capacidad también para mostrarte no como algo incidentalmente malo, pero es algo como que es lógico. Y para mí lógica es la palabra que tiene que ver con el tratamiento que tiene el avance tecnológico en tanto desarrollo de relaciones interpersonales de los mismos personajes. Y en eso le reconozco hartos méritos a la serie, porque no te deja a ti sueltos. Por ejemplo, algo que pasa en el final, que es cuando ya no es necesario que tengas materialmente Al este aparato, señor, claro, el Signor, que es la realidad virtual, que es la inteligencia tecnología artificial. artificial. La inteligencia artificial ya es parte de la casa. Pero, ¿qué pasa? La persona que es más anciana echa de menos tener eso que tú podías identificar como un individuo, el cual no lo es, no tiene conciencia propia, no se identifica a sí mismo como un ser pensante, es prácticamente algo que está y que fue configurado para hacer eso. Pero la persona de más años, en este caso de la serie, que es Muriel, extraña tener Algo lo que ver. otra presencia. Yo lo veo más como algo que se percibe como, claro, algo que puedas ver, pero que al mismo tiempo se desarrolle, se establezca contigo algún tipo de diálogo. Eso es un rollo que yo me paso en el último capítulo, cuando ella lo saca no sé, como de la basura, y lo vuelve lo- claro, y que se vea. Sí, en ese sentido, a mí me gustó harto y que sea el personaje más anciano que lo haga. Para mí tiene harto sentido, más con la resolución en este caso, que es del personaje de Edith, que después de recibir esta descarga radioactiva que la va asesinando de a poquito, ella finalmente sea la persona que termine descargando la totalidad de su conciencia a esta, no sé si decirle como Wi-Fi, pero sí a esta nube que nosotros llamamos Internet, y que, siendo Sí. algo que es totalmente tirado de las mechas, por decirlo de alguna manera,
tal vez las personas en la serie no se extrañan tampoco de eso. Sí, porque van viendo, bueno, sobre todo en Bethany, perdón, cómo va avanzando la tecnología y en realidad lo de después es como el upgrade, el avance de eso, ¿no? Por eso tal vez su reacción es tan natural. Aprovechando que sacaste eso y como para ir empezando a cerrar, ¿qué te pareció el final? Yo creo que Years and Years es como dura hasta el capítulo 4 hasta la muerte de Dani, muy marcada, una muerte que es dolorosísima, que cuando yo la vi de nuevo me dolió mucho porque es uno de los personajes que, o sea, todos interactúan, participan mucho, pero Dani es un personaje, bueno, yo creo que al final cualquiera que hubiese muerto uno habría dicho, ¿sabes qué? Me dolió por esto otro, y le tocó ser a él y bueno, por eso uno lo extraña, digamos. No hay muerto malo, como se dice. No, Em, pero al mismo y, tiempo, pero cómo te muestran la muerte es triste, eh, pues algo súper, no sé si evitable, pero es una sucesión de eventos tan miserables lo que le pasa cuando ellos están en Francia. Sí, no me acuerdo, sí, parece que sí. Sí, porque ellos, claro, están en Francia y se quieren, no, están en España. Oh, ¿sabes qué? No, No, se me fueron de perdí. España, la cosa es que están haciendo todo el recorrido para volver a Inglaterra por mar y en eso, nada, pues en el último tramo muere Dani nomás ahogado y es cuático cuando te lo muestran ahí helado, blanco, muerto. ¿Sabes qué me Eh, pasó? Sé que se iba a parar, ¿sabes? Me negué tanto a que la serie se eliminara un personaje tan importante, faltando tan poco, mm, que no, hasta el final pensé que algo iba a pasar. En sí, ese pues. sentido, sí, la serie, eso es una percepción mía, la serie no es ambigua para mostrarte que murió, sí, eso fue una idea mía que no pensé que la serie se iba a deshacer del personaje tal vez al que más le habían dado tratamiento psicológico y que yo Sí. pensé que tenía un arco mucho más grande que contar, sobre todo en el final. Sí, pero al final yo creo que también responde al interés, creo yo, del creador de visibilizar algo, que no es la persecución, los problemas que viven tanto refugiados como homosexuales y minorías en general, en un contexto político que es muy fascista, ¿cachai? Que es muy autoritario, que implica este tipo de cosas. Pues al final tú podrías haber visto toda la aventura y que los estafan y todo el cacho, pero si es que no ves el resultado, la posibilidad real de una sentencia de muerte, porque el capítulo siguiente, el que muere, me llama la atención que cuando hacen ese pequeño resumen inicial, él dice, es preferible que escape y como vivir en la clandestinidad, la sentencia de muerte a la que podía ser sometido Víctor si es que lo deportaban de vuelta a Ucrania, pero finalmente la sentencia de muerte fue para Dani por intentar escapar. Eh, y es parte un poco del riesgo que corren las personas que están en esta situación. Y en ese sentido, su muerte sirve para recordarnos esa parte también, ¿cachai? Que habría sido súper bonito y ideal que ellos siguieran viviendo y escondidos y todo, pero bueno, no lo decidieron así argumentalmente. Y el punto inicial, digamos, era que a partir de ese momento en adelante la serie es como si fuera otra serie. Puede ser que pensaba mientras conversábamos que los creadores se hayan dado cuenta que en términos argumentales estaban llegando casi a un final o estaban, no sé, avanzando, pero no había como un hilo mayor. Y el único hilo en realidad más extenso que teníamos, como en términos dramáticos, como de impacto, era justamente ese, pues los dilemas que estaban sufriendo Víctor y Dani para ser felices un poco y estar juntos en tranquilidad. Y empieza a surgir este tema de los desaparecidos, de las personas que el gobierno de Vivian Rock está mandando a estas especies de campos de concentración, y que finalmente es como un segundo arco que son esos dos capítulos finales que se cierran con eso. Sí, y yo siento que la serie también, cuando vuelve al tema de los refugiados, es que se quiere hacer cargo de algo que planteaban al principio, o sea, a ver, esos lugares donde tenían a la gente que venía desde Ucrania no podía ser solamente para introducir al personaje de Víctor que fuese el interés romántico en este caso de Dani, ¿no? O sea, ahí había una trama mucho más grande que se desarrolló durante estos 15 años, está muy por abajo de las otras que se fueron suscitando que tuviesen en un momento mayor relevancia, pero era algo que había sido planteado y que durante los otros tres capítulos, que no sé, digamos que hacen 10 años más,
no la habían tocado de forma tan insidiosa. Entonces yo siento que, claro, los creadores en su afán, que es totalmente loable, de finalizar todas las tramas, sacaron esta que era mucho más, que triangulaba todas las demás, y le quisieron dar este cierre que al menos para mí le quita mucho del argumento que tenía que ver con las relaciones humanas y se vuelve algo mucho más artificial, algo más, no sé si artificial es la palabra, pero mucho más espectacular. O Es sea, más una ficción que lo sí, anterior. y a mí a ver, yo estoy claro que estas series son ficción y que al final son personajes que están haciendo cosas que, pucha, en este sentido igual son medias, eh, ¿cómo se llama? Pucha, no son cosas que uno podría asimilar en la vida real todas, o sea, hay Ujú. cosas que sí, cosas, pero justo en el tramo final de la serie, que es cuando sabemos que hay un campo de concentración donde están mandando el inmigrante a que mueran, que esto está al mismo tiempo ligado con Vivian Rook, que está haciendo negocio con esto, y que también hay distintos tipos de corredores económicos que se hacen cargo de esto solamente para cobrar más, y que al final todos los personajes de la familia de algún otro modo estén metidos en que un tremendo gobierno de derecha caiga. No sé, a mí se me hizo demasiado situación tras situación que estaba ligada, pero que no tenía como no tenía como una lógica, al menos para mí, eran simplemente situaciones que tenían que estar para llegar finalmente a este final que es súper idílico para lo que fue la serie. Fue como, Es que un final feliz. por eso te decía antes, pues es como una serie aparte, porque a ver, si yo te lo pudiera graficar la percepción o la sensación que te deja la primera parte de la serie, insisto, hasta que muere Danny, hasta el capítulo 4 es como, no sé si es como estar leyendo un libro, es como estar viendo una charla de algún, no sé, entre un sociólogo, un filósofo, un historiador, un poco la mezcla de todas esas disciplinas. eh, Porque es eso, pues como muchas reflexiones, mucho en realidad, es como la vida pasando, ¿cachai? Nada más, no hay nada más, insisto, a excepción del pequeño arco entre Dani y Víctor, no hay nada tan terrible ni grande como que hile todas las conexiones. Descubrimos entre medio que Steven es infiel, pero tampoco es algo tan trascendente digamos, Uy, el que desarrollo de la historia, pues es como uy, una parte más. sí, es algo que también es algo mundano, no importa, a ver, es algo que es súper común y que da lo mismo que en este caso el contexto político, o sea, es una historia súper simple que se te puede dar, no sé, en el pasado, en el presente, y eso al final te ayuda a nivel argumental para enriquecer a los personajes. Pero claro, o sea, pasamos de que Stephen tiene una situación extramarital, la cual finalmente termina siendo una cosa más que ha pasado mal en su vida después del descalabro financiero, y que eso finalmente haya condicionado que él justo haya tenido que trabajar en la empresa que se hacía a cargo de los containers de refugiados que mandan a este campo de concentración, y que él sea la persona que venga la muerte de Danny mandando a Víctor. No sé, para mí son cosas que están muy convenientemente hiladas en la trama, y que al menos para mí, para lo que mostraba la serie, no tiene verosimilitud con el tenor que había mostrado hasta ese momento. A mí toda Sí. esa, hasta cierto que tiene hasta una forma muy artificiosa para demostrarlo, o sea, como que se le da mucho énfasis en que él agarra el nombre de Víctor, lo pone, y es como muy dramático al mismo tiempo, no sé, es como no, a mí esa parte de la serie no me terminó de cerrar. Siento que Sí. la serie se pone demasiado centrado en lo visual, y que es algo que te tiene que impactar, y finalmente te termina haciendo ruido porque no era lo que te había mostrado en los otros 4 o 3 capítulos atrás. Sí, por eso te digo, yo creo que cambia en ese sentido, es que se pone más dramática como una serie, como un drama, si al final, digamos, es un programa de televisión, tiene todo el derecho a hacer eso. Si hubiese sido cualquier otro programa que, digamos, llega a ese final, probablemente no habría un problema con que ese sea el final de la serie. Pero el tema es que, como dices tú, cambia mucho el estilo. Lo que te comentaba un poco ayer es como cuando tú lees un cómic de larga duración y en el número, no sé, 15 cambian y en realidad hay parte de otra persona con otro arco que tiene en consideración todo lo que había ocurrido hasta ese momento, sí, pero que en realidad lo toma otro artista, otro guionista y vamos contando otra historia. Es un poco eso, ¿cachai? Pasa mucho tiempo, vemos a la familia mucho más desunida,
que sin duda es consecuencia de la muerte de Dani. O sea, si esas cosas pasan en la vida real, las muertes de los miembros familiares impactan de una forma brutal, pero, pero vemos cómo se van disparando y disociando los arcos argumentales, y de alguna manera convergen, como dices tú, en este punto en común que es votar a Vivian Rook, eh, que también está motivado del discurso de Muriel del que hablabas tú. Pues al final para eso está ese discurso ahí, claro, para una gran última declaración hacia nosotros, pero ese es lo que motiva a cada uno de sus nietos en actuar, pues, ¿cachai? Por eso Rosie toma el food truck y manda abajo el portón, por eso, bueno, Edith siempre ha sido una activista, así que no cambia tanto por ahí, pero probablemente por eso también Steven decidió entregar el archivo y entregarse a la policía, ¿cachai? Responde a eso. Tal vez ahí la serie se queda un poco corta y tengo la impresión de eso que planteas y que planteamos es como el denominador común, es lo único que uno le puede alegar, claro, o criticar a la serie, que esos dos últimos capítulos entre que le sobran o que son muy diferentes, ¿cachai? Están como... Hay algunos que Hay, dicen que la serie termina en el capítulo 4 y sí, puede ser, ¿cachai? Sí, hay un cambio de tenor en la serie que es súper palpable, pues, o sea, lo que ya hemos mencionado, pues, o sea, parte de temáticas que tienen mucho que ver con seres humanos comunes y corrientes en situaciones donde hay un gobierno donde las distintas decisiones que toman los tocan de una forma u otra, algunos a nivel económico, otros a nivel que sus parejas son deportados por no formar parte de la ciudadanía normal, y después todos se ven implicados en una trama que tiene que ver con espionaje, que tiene que ver Con con una revuelta, revolución. con una revolución que está todo tan convenientemente estructurado y no, yo, para mí no es normal que haya gente que diga que la serie finaliza en el cuarto episodio, pero o sea, claro, en el quinto episodio, pero claro, el discurso de Muriel en el sexto capítulo para mí me justifica toda la existencia de la serie hasta el final, por más que a mí el final no me haya gustado. Sí, pues al final, argumentalmente la serie sigue hasta el final, pues hasta el sexto capítulo, pero hay un tema mucho de estilo y de cómo que cambia bastante. Que, como te digo, pensándolo, es que, claro, ¿qué otro final le da a una serie como esta si es que hubiera seguido esa línea? Era como avanzar el tiempo hasta que se murieran todos y fin. Claro, yo creo que también puede ser que los creadores hayan visto que le faltaba ese componente más dramático o que justificara un poco la historia. Si al final podría haber sido, no sé, no voy a decir los Venegas, pero no habría estado muy distinto, ¿cachai? Claro, oye, el ejemplo. No, no, sí, sí, tiene Pero razón, sí. muy a que podría haber sido como estirado hasta el infinito en teoría, ¿cachai? No, sí, sí. No, pero tienes razón. Claro, es un final espectacular, sí. Es dramático igual, pues. Sí, Es pues. tenso también, pensando que en la serie venías de una tragedia y que, pucha, que las cosas tal vez no salieran como los personajes querían que ocurriesen. Es una posibilidad, pero al final se le da un final mucho más idílico, mucho más satisfactorio para los personajes, y te das cuenta que al final, bueno, la existencia para la ciudadanía de estos campos de concentración terminan por hundir al personaje de Vivian Rook, al cual finalmente sabemos que ella fue, a ver, sabemos que a ella la envían a la cárcel, pero ella Ujú. escapa. Y Sí, ese es el final el final que se le da. sí, que... Igual, sí, no, no sé, no, igual quedé como ahí medio medio, para un personaje que te lo había mostrado tan irreductible, tan gigantesco, con una red de relaciones tan grande, que te lo hayan dejado así, no sé, a mí no debo decir que es un mal final para ella, pero me dejó así como tibio. Bueno, igual ahí se da a entender un poco que ella es en realidad la cara visible de unos titiriteros de los que nunca sabemos, ¿cachai? Sí, Es claro. tanto sugerente como explícito, lo dice Edith al final, como en ese último tramo que tiene de conversación, al mismo tiempo que lo dice ella cuando conversa con Steven, cuando se pillan en este salón y le dice, no, ellos me matan, ¿quién es que yo me mando a cambiar? ¿Quién es? Y como que no le dice nada, obviamente, y se manda a cambiar. Que al final Exacto. ella es como la cara visible de probablemente otros intereses, ¿no?
Sí, no, sí, esa conversación es súper relevante para el final que se le dio y al final son otros quienes la sacan de prisión. Igual Probablemente. el final, ese es el arco que finaliza de Vivian, pero todavía queda un arco más por cerrar y que finalmente es la última escena que tiene la serie. Ujú. Que es lo Es de la, Edith. sí, de Edith. Edith que, bueno, igual lo mencionamos antes durante la conversación, que ella está totalmente afectada por la radiación que recibió 15 años atrás y ella decide arbitrariamente descargar sus Sus pensamientos recuerdos. a Ujú. recuerdos, claro, más vívidos, o sea, la totalidad de ellos realmente a la red. Sí, bueno, ahí ya se dispara incluso para cualquier otro lado de la serie. O sea, en términos tecnológicos, igual, claro, guarda cierta correlación con lo que se nos venía planteando antes y todo, pero es gigante, digamos, el salto que se pega. Y que es interesante, yo diría, en términos de reflexión, y al final le da como un componente emotivo al final, porque al final de la temporada, de la historia, digo yo, porque empieza a recapitular un poco todo lo que pasó, a plantear que en realidad ella va a tratar de seguir siendo la activista que estuvo ahí a la sombra de las personas que se aprovechaban de la gente, y en este caso de Vivian Root va a seguir trabajando con ella. Eh, y es De hecho, dice la manera... ¿Cómo? final, dice que la va a perseguir hasta el final. Exacto, cuando muestran esa escena de ella escapando en un salón rojo. Y es como eso, yo creo que o sea, busca justificar y plantear este tema como el rechazo a la muerte, pero al final da la impresión como si todo fuera hacia atrás un flashback, cuando te lo Sí, presentan, la conversación que tiene con estos especialistas que descargan un poco su memoria. Siento que es como, claro, cerrar su idea de que su salud está mal, de que probablemente vaya a morir, y es una alternativa, si tan relevante o no, no sé. Es como extraño, se puede analizar de muchas maneras, para mí es como bien neutral, como que no lo reniego, digamos, no me parece malo, tampoco lo destaco de sobremanera, y creo que es lógico, sí, para su personaje, porque responde a su forma de ser y ella lo dice, o sea, quiero vivir 100 1000 y todos los años más que tenga que ver para ver cómo sigue avanzando el planeta y la sociedad y todo, y ese sentir, digamos, para mí se justifica con su personaje. Se relaciona sí, mucho lo con dice. algo que dice su abuela, Muriel, cuando lo operan a los ojos, dice, básicamente dice, este es un mundo de mierda, pero quiero ver cada segundo de él. Eh, que si no me preguntáis, es una sensación para mí igual, como que a uno le interesa ver y observar cómo las dinámicas sociales se van dando, van evolucionando, van cambiando, no sé. Entonces por ese lado tú dices, ya, sí, ok, como es un buen final, pero yo no lo destacaría de esa manera, diría que como que se va así en una volada gigante, pero tampoco es completamente fuera de contexto de la serie. Y No, teniendo en consideración el final que ya es como más o menos disparado, no se siente tan extraño tampoco. no en ese sentido, o sea, el final que se le da al arco de Dide es totalmente más satisfactorio que lo que finalmente se dio con el tema de los refugiados en Hersville. En ese sentido, la serie igual, ¿cómo se llama? Se sabe cómo terminar la trama de la activista y que más encima claro, ella dice, o sea, la descargan en la serie y la serie termina cuando los personajes están todos reunidos en la sala con Muriel esperando que hable, o sea, ni siquiera te deja como la atención de que la habrán descargado, estará en esta red, no, sí, en ese sentido, ese final a mí me pareció bueno. De todas maneras, como reza a veces el adagio, la trama más que el desenlace. En este caso, para mí se cumple totalmente los tres primeros episodios, el cuarto también si lo sumamos, el quinto ya va bajando, el sexto ya lo que mencionamos, pero no, la serie es totalmente recomendable, no porque a nosotros dos no haya parecido un final que no es consistente con los episodios, tiene que ver con la calidad de la misma, porque al menos para mí la serie se mantiene en lo más alto a nivel de discurso, a nivel de agilidad, los capítulos son muy entretenidos, los finales Ujú. de capítulos son espectaculares, son muy, muy, muy buenos. Y al final, aunque esos par de capítulos finales no son de todo gusto, tampoco son malos. El final es que son muy diferentes a los otros. Sí, ese es el único tema. Exactamente. Eh,
La trama También, sigue siendo interesante, sigue siendo muy crítica en términos políticos, en términos sociales, sigue planteando temas muy interesantes, muy importantes de discutir también, pero solamente se sienten demasiado distintos a los otros. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que genera la sensación extraña al verlo, al pasar de uno a otro. exactamente, si lo que opinemos nosotros sobre un final no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de la serie, y uno también entiende por qué pasan esos cambios de tenor desde una serie mucho más personal, de personajes, algo mucho más grande y es al mismo tiempo espectacular. Sí, lo importante también es que la serie es entretenida y que el tratamiento que tiene de personajes y de los cuales y en el contexto donde están hablando los personajes te golpea en la cara. Yo creo que eso es lo que vale el visionado. Además, encima son 6 episodios, o sea, qué mejor, qué Sí, mejor. es un gran programa y una gran historia que vale la pena ver y reposar cada cierto tiempo porque, como decía, es inquietantemente verosímil. Se estrenó antes del estallido social en Chile y mucha gente cuando se encontró con él, yo la vi después de eso, lo veía y casi que no te lo creí, pues y aparece de todo y te das cuenta que muchas de las cosas que aparecen ahí, entre que se cumplen o que van para allá, incluso hablan de la pandemia del mono ellos en un momento que ocurre. Y aquí estamos, que estoy todos encerrados porque por la tos, por la fiebre, que son todos los síntomas que hablan estas personas en la serie cuando lo nombran, que es una de las tantas cosas que ocurren, pasa muy por encima, Sí, pero no, de no se ve nuevo, constantes que están. en ello. Sí, sí, tienes razón, sí, en ese sentido hablan de ello, no, no se detienen tanto, pero puta, son, son tristes paralelismos que vaya que sirven para hacer de la serie, del visionado de la serie, una experiencia mucho más inmersiva. Y vaya que lo es. Vaya que lo Más, es. vaya que lo es más en los contextos geopolíticos donde está Latinoamérica. Así y vamos a ver qué pasa, a ver como dice Daniel, qué clase de mundo se nos viene, que es lo Es, más terrible. ese montaje es espectacular, es muy Sí. bueno. Si la gente que ve la serie va a saber a lo que nosotros nos referimos, que las escenas cuando te están diciendo que pasan los años, te muestran los finales de año como estas celebraciones bien londinenses Ujú. de el nuevo año, puta, son mini resúmenes de lo que está pasando en el acontecer político del mundo entero. Y Y, es una de las grandes bases que tiene la serie y que justifican totalmente hasta maratonear las 6 episodios. ¿Qué son los sí, 6 episodios? ¿cachai? Yo creo que he visto más episodios de series mucho más malas que Years and Years. Y de No, no, repente yo de repente eso, así por ahí que resulta acordáis y me pongo a buscar en YouTube o ver los videos de alguna escena en particular, solo por recordar que entre la intensidad y lo que discuten y lo que demuestran, porque vale la pena totalmente, totalmente. sobre todo el nivel de reflexión al cual te lleva una ficción que es ficción, pero que te está hablando de esta realidad, que es nuestra realidad. Totalmente. Pablo, ¿algo que quisiera decir para ir cerrando ya? Como para despedirnos. Recomendar la serie, la encontré muy buena. Siento que es de esas series que uno va deglutiendo, masticando de a poquito. La serie no tiene, siento que no tiene subtrama que sea mala o que no disfrutes. Si al final todo va hacia el mismo lado, y yo encuentro que es de esas producciones que más que verlas por diversión, que uno tiene que verlas porque puta, es como es tiempo invertido, ¿no? Sí, Siento que son de esas cosas que uno tiene que consumir, no solamente porque pucha algo hay que ver, sino porque te están educando. Y no hay otra sí, forma que te eduque totalmente. más certera que enrostrándote la realidad. Sí, estoy de acuerdo. Creo que Years and Years es de esos programas que no sé si llamarlo arte, pero que cumplen un poco esa función de contarte una historia interesante y de filtrarse un poco, aprovecharse del espacio que es como la televisión por masa y streaming y todo el cuento para contarte una historia o sea, que uno es muy cercana y de una manera que es muy reflexiva, ¿cachai? Si al final, eso es lo que para mí por lo menos es importante, o ojalá pudiera aspirar la mayor parte de los productos audiovisuales que nosotros consumimos. El plantearte ciertas preguntas o empujarte
a reflexionar ciertas cosas que tal vez porque no eres un ávido lector no vas a generar al momento de leer algo, pero si lo puedes ver en la pantalla y plantearte las mismas preguntas, las mismas ideas, la raja, ¿cachai? Y en ese sentido, y con esto cierro, Years and Years es una serie que trato de recomendar lo más posible, que durante estos días de cuarentena y sobre todo después de que salió que HBO Go iba a liberar los capítulos, he sido un spam brutal porque trato de recomendarlo lo más que puedo. No, y es súper bien. La gente que ha visto la serie tiene que evangelizar sobre ello. Sí, tal Sí. vez, claro, es una producción en BBC, la gente sabe lo que es la BBC, pero tal vez no sabe que la BBC también se encarga de hacer productos de consumo a nivel entretenimiento. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las series BBC que uno conoce? Sherlock. Sherlock, Black Mirror inicialmente por lo menos. Bueno, Drácula, la versión que sacaron ahora hace poco, que es casi lo mismo que Sherlock. Sí, de hecho Eh, está hecho por el creador, se sí, me fue en este momento cómo se llama, es el mismo showrunner, también el chico que hace los Moffat, Steve Moffat. Pero ya, claro, Drácula te está hablando de un mito que al final lo revisionan, pero Years and Years es otra cosa. Es otra sí. cosa. Pues así que evangelizar sobre su visionado, porque en esos 6 episodios hay muy buenas reflexiones. Y hay que Sí, verlas, hay que verlas. sí. Hay que verla totalmente. Es obligación cívica y humana de hacerlo. Exactamente. Ya pues, Pablo, estaremos conversando en una próxima oportunidad, por Y probablemente dentro de la casa aún. ahora que nos abrimos, porque esta es la primera serie que revisamos, hay que ver. A mí me gusta harto el formato de miniseries, como, pues, claro, como esta que vimos, 6 episodios. Chernobyl también, para mí, cumple también con ese apartado, así que ya que nos tiramos, hay que seguir en esta senda. Si hay gente que dice que la televisión de ahora es el cine de antes, por las temáticas, por la calidad Puede sobre ser todo. avanzado, así Ah, que ya vamos. Veremos qué nos depara la próxima reunión, o ciberreunión. próximo Planeta Sapiens, que ya vendría siendo el Exacto. quinto, si mal no recuerdo. Sí, por eso, mira, van avanzando la semana y seguimos sumando. ¿Ah? Yes. Ya pues, estamos al habla entonces. Hasta luego. Nos escuchamos. Gracias por estar ahí. Chao chicos, muchas gracias. Chao, chao.